Hola, Reddit, soy Úrsula, tengo 49 años y soy del Caribe. Me mudé a Estados Unidos a los 18 años junto con mis padres y mi hermana mayor. Fui una chica atractiva como muchas chicas de Costa Rica, siempre recibía propuesta de todo tipo, pero nunca accedía a ninguna que me hiciera sentir mal. Actualmente estoy trabajando en la casa de mi hija mayor, ella hace artículos artesanales y le va muy bien. Me divorcié hace ya 1 año y 11 meses de mi esposo. Él presentó la demanda de divorcio. Después de casi 30 años de casada con él. Solo quiero que me leas y trates de empatizar conmigo. Todos perdimos en esta historia. Sé que soy la gran responsable de todo esto. Acepto mi culpa y todo lo que viene con ella. Llegué aquí con mi familia buscando una oportunidad. Cruzamos la frontera y nos detuvieron, estábamos en riesgo de ser devueltos a nuestro país. Papá y mamá consiguieron trabajo después de estar presos unos meses. Mi hermana regresó a nuestro país, ella tenía más oportunidades allá porque tenía una profesión, por eso decidió irse. Yo me quedé. Nos alquilaron un pequeño piso, yo solo tenía la secundaria completa, así que no sabía hacer nada. Comencé a buscar trabajo en varios lugares, pero no tenía suerte. Un día me recomendaron buscar trabajo en una cadena de comida rápida. Ahí conocí a Nathan. Él trabajaba en un McDonald's. Pedí trabajo en la misma tienda donde trabajaba él, pero no me contrataron. Nos caímos bien Nathan y yo, por eso mantuve el contacto con él. Finalmente, conseguí trabajo en una juguería por recomendación de él. El pago no era mucho, pero era un inicio. Cuando conocí a Nathan él era un chico muy diferente de como es ahora, él era del tipo inocente e ingenuo, algo que no me resultaba atractivo en un hombre. El juicio de migración continuaba y estábamos a nada de ser expulsados. Nathan estaba al tanto de todo, él era mi único amigo con quien podía hablar de estas cosas. Durante esos 21 meses que llevábamos de juicio, también conocí a muchos chicos, entre ellos a Matt, el mejor amigo de Nathan. Entre los dos, Matt era más guapo, pero también más holgazán y fiestero. Nathan, en cambio, era trabajador y responsable, pero algo tonto. Obviamente, me enamoré de Matt. Él tenía una relación con Hannah, una chica que estaba en la universidad, nunca le caí bien a ella, siempre me miraba con recelo cuando me acercaba a Matt. Casi 1 año y medio después de iniciado el juicio, una amiga de mi mamá llegó con un abogado y nos dijo que ya no había opciones, nos enviarían de regreso a casa. La amiga de mi mamá mencionó algo que habíamos pensado mi familia y yo, pero no de manera seria: Úrsula, si te casas, los problemas se acaban. Todos sabían de Nathan y lo interesado que estaba en mí, pero yo nunca accedí a sus pretensiones porque estaba enamorada de Matt, y esperaba que él terminara su relación con Hannah. Para estar con él oficialmente, pasaron los meses y eso no se dio. Y ya no había mucho tiempo. Hablé con mi madre y otras personas sobre nuestras oportunidades de salir de esa situación, y una de las opciones reales era casarme con uno de los dos. Solo nos quedaban 6 meses. Acepté la proposición de Nathan e iniciamos una relación. Después de 5 meses, nos casamos y presentamos pruebas de que nos conocíamos desde hacía 2 años y que teníamos prácticamente una relación de 1 año. Oficialmente, Nathan fue mi único hombre, con él tuve mi primera vez. Nos mudamos juntos a una propiedad de sus padres, que luego pasaría a manos de Nathan. Ahí criamos a nuestros 3 hijos. De los 3, solo uno vive actualmente en la casa conmigo, los otros 2 están casados. Hace más de 1 año, creo, la novia de mi hijo mayor empezó a trabajar en Ancestry, una plataforma en línea que ofrece servicios relacionados con la genealogía y el ADN. No sé si ella lo convenció o si fue idea de él hacer un árbol genealógico de nuestra familia. Mi hijo lo conversó con mi esposo, pero ignoro por qué no me consultaron a mí. Ahora eso ya no importa realmente, pero tal vez si me hubieran preguntado mi opinión, los habría hecho desistir de esa idea o hubiera hecho algo al respecto. Mi hijo vino un día a casa muy afectado por lo que había descubierto. Cuando llegó, chocó con el pórtico de la casa. Salí rápido a ver qué había pasado. Al abrir la puerta, vi a mi hijo, que estaba sentado en su auto y emocionalmente alterado. Me acerqué para ver si estaba bien, y noté algo extraño en su mirada. Había llorado mucho y olía a licor. Pensé que había tenido algún problema con su esposa. Le pregunté si estaba bien y por qué estaba así. Me dijo que necesitaba ir al baño, me hizo a un lado y entró rápidamente.
Luego lo escuché vomitar, pero no respondió cuando le pedí que abriera la puerta. Tomé mi móvil y llamé a mi nuera para saber si sabía algo. Ella me contestó y, por un momento, se quedó callada. Señora, buenos días. Donna. ¿Sabes qué está pasando con Peter? Llegó ebrio y chocó en la entrada. Dios mío, ¿está bien mi esposo? No ha contestado mis mensajes. Dijo ella. Donna, él está bien, pero no quiere hablar. ¿Ha pasado algo entre ustedes? Ella quedó en silencio y luego dijo, señora, lo que tiene Peter no es conmigo. Creo que debe esperar a que él quiera hablar con usted. Luego empezó a llorar y dijo, lamento mucho lo que ha pasado. Creo que es en parte mi culpa. No sé qué más decirle, pero debe hablar con Peter hoy mismo, lo siento, debo colgar, hable con Peter por favor. Luego colgó. Mi hijo escuchó que hablaba con su esposa y salió del baño. Preguntó, ¿te dijo algo Donna, mamá? No, hijo. Dime, por favor, ¿qué pasa? Mi hijo me abrazó y lloró como un niño, pero peor. Jamás había oído a alguien llorar así. Me asusté y le dije que iba a llamar a su padre, que no podía sola con esto. De repente, dejó de llorar y dijo, no, a él no. Llama a Marta. Luego subió a su antigua habitación. Llamé a mi hija Marta y le conté lo que estaba pasando. Ella llamó a su hermano y él le dijo que viniera urgentemente. Marta me dijo que llegaría en 10 minutos. Cuando llegó, le expliqué lo que dijo Donna y mi hijo. Ella subió a hablar con su hermano y, tras 15 minutos, bajó. Vi que también había llorado. Le pregunté qué estaba pasando, pero ella solo me miraba, sin decir nada. Perdí la compostura, me desesperé. ¿Qué está pasando, Marta? Mi hija me miró a los ojos, intentó contener su llanto y dijo, Peter no es hijo de papá. Tenía unos papeles doblados que seguramente Peter había guardado en su bolsillo, ya que Marta llegó con las manos vacías. Extendió la mano y me dio los papeles. Escuchar eso fue como si alguien apagara mi cerebro. No pude pensar. ¿Qué dices, Marta? ¿Cómo que Peter no es hijo de tu papá? Miré los papeles y efectivamente decían que no había parentesco por sangre. Esto no puede ser. Es un error, no puede ser posible. Mamá, esta es la tercera prueba. Ya han hecho otras en otros laboratorios. Hay 2 más que dicen que Peter no es hijo de papá. Mamá, ¿qué está pasando? ¿Cómo es posible esto, mamá? Mamá, ¿tú engañaste a papá? Marta, no digas eso, cálmate por favor. Mamá, ¿por qué esas pruebas dicen que Peter no es hijo de papá? ¿Por qué lo hiciste, mamá? ¿Por qué le mentiste a papá? Hija, no sé qué está pasando. Esto es un error. Yo jamás haría, no pude terminar la frase, mi mente hizo una reconstrucción de los hechos de hace casi 30 años. Me quedé en silencio, mi hija, dijo por Dios, mamá, ¿es cierto entonces Peter no es hijo de papá? La forma en que cambió mi rostro me delató. ¿Quién es mi padre, mamá?, dijo mi hijo. Peter había bajado y yo no me había dado cuenta. Volteé y lo vi devastado, temblando al hablar. Hice un intento por mentir. Peter, cariño, tu papá es Nathan y yo soy tu madre. Mi hijo Peter se alteró aún más y gritó, ya deja de mentir, mamá. No mientas más, termina ya con eso. No soy hijo de mi papá. Hay una 4ª prueba que estará lista mañana. Estoy seguro de que también dirá lo mismo, no soy hijo de mi papá. Peter, por favor cálmate, le estás hablando a mamá, cálmate por favor, dijo Marta. Ese momento me pareció irreal, algo fuera de la realidad, mi hijo estaba totalmente desconocido. No pude mantenerme de pie, así que me senté y comencé a llorar. Tiré los papeles y le dije a Peter, por favor Peter compréndeme, pero... Mi hijo siguió presionando para que le dijera la verdad. Papá llegará en un rato mamá, no puedo ocultarle esto, no lo haré. Dijo él. Llegué a mi límite, me sentí atrapada. Cerré mis ojos y le dije. Lo siento mucho, Peter. Para este momento, ya había recordado lo que pasó hace muchos años, con detalles sí. Empecé a tartamudear. Peter,
lamento mucho todo esto. Sé que te afecta mucho, pero por favor, escúchame. Yo era muy joven y estúpida. Estaba confundida con lo que sentía por tu padre. No lo amaba como lo amo ahora. Mi hijo me interrumpió y preguntó, ¿quién es mi padre, mamá? ¿Sabes quién es verdad? Intenté mentir, pero no pude y me quedé callada. ¿Quién es mi padre, mamá? Insistió gritando. Hijo, por favor, no hagas esto. Deja las cosas así, ya no importa. Él gritó muy fuerte, a mí sí me importa. Quiero saber quién es mi maldito padre. Quiero saber si él sabía que yo era su hijo. Quiero saber si mi padre sabe que no soy su hijo. Mi hija intentaba calmar a su hermano, pero era en vano. Él estaba fuera de sí. Mi teléfono sonó. Mi hija contestó, era Donna. Llorando, le dijo, Donna, ven, por favor. Peter está muy alterado, tengo miedo de que algo pase. Peter dijo, responde, mamá. Tomé un gran respiro y cerré los ojos. Peter, tu papá no sabe nada de esto. Él cree que eres su hijo. Por favor, te lo pido, no se lo digas. ¿Quién es mi padre biológico, mamá? Hijo, tu padre biológico sí sabe que es tu padre. Luego de decir eso me quedé en silencio. Mi hija dijo, Peter, ya basta, por favor. Déjalo ahí por hoy, por favor. Peter la miró y le dijo, si yo fuera tú, hoy mismo me haría una prueba de ADN. Mi hija lloró al escuchar eso. Mi hijo volvió a preguntar, ¿quién es mi padre, mamá? Por favor, Peter, déjalo ahí, gritaba Marta. Mamá, ¿quién es mi maldito padre?, gritó mi hijo. Ya no pude más con sus gritos y la desesperación de mi hija. Es Matt, Peter. Tu padre biológico es Matt. Peter se quedó sin aliento, en silencio. Mi hija, sorprendida, preguntó, ¿el tío Matt, mamá? ¿El tío Matt es el papá de Peter? Peter gritó muy fuerte, no puede ser posible, tomó un jarrón de la mesa de la sala y lo arrojó contra el pequeño bar que mi esposo Nathan tenía, que le había regalado Matt. Salió muy rápido hacia la calle. Mi hija intentó detenerlo, pero él la apartó con facilidad. Peter mide 1,90 m y es atlético, algo que no es Matt. Pero sí Nathan. Mi hija vino hacia mí y me preguntó con la voz quebrada, mamá, necesito saberlo. ¿Soy hija de papá? Su mirada reflejaba mucho dolor. La tomé del rostro y le dije, sí, cariño. Lo que tuve con Matt fue solo en la época en que nació tu hermano Peter. Lo siento, mamá, pero ¿estás segura? Las dudas de mi hija me rompieron aún más el corazón. Estoy segura, amor. Te juro que tú y Chris son hijos de Nathan. Mi hija me abrazó fuerte y lloró mucho. 10 minutos después llegó Donna. Mi hija le contó lo que había pasado, y Donna le dijo que ya sabía que Peter no era hijo de Nathan. Luego, Marta le dijo, Donna, Peter está muy alterado. Se fue y no sabemos a dónde. Donna respondió, hablé con él. Está con un amigo, dice que necesita espacio. He llamado a su amigo solo para estar segura, y me ha dicho que no lo dejará solo. Señora, cuánto lamento todo esto. No sabíamos que las cosas se darían así. Mientras Donna y mi hija hablaban, mi mente estaba solo en Nathan. Él llegaría en unas 5 horas. Mi hijo Chris, el menor de los 3, llegaría en 7 horas. Cuando Donna llegó, al verla a ella y a Marta, sentí que era el momento de sacar de mi sistema esta culpa. Después de que se calmaron, les dije que les contaría todo. Después de la boda con Nathan, nos mudamos a la propiedad de sus abuelos. Matt nos visitaba regularmente, pero siempre cuando Nathan estaba en casa. Algunas veces llegaba con su novia, y muy pocas veces llegaba solo. Cuando lo hacía, Nathan estaba allí. Yo dejé de trabajar para ocuparme del hogar y atender a Nathan. Mi madre venía a visitarme, a ayudarme y a enseñarme cómo ser una buena ama de casa. Yo aún era joven, y con cada día que pasaba me convencía más de que había hecho algo que me estaba molestando y que cada día me hacía cuestionar mi vida de casada. No amaba a Nathan, y eso empezaba a notarse. Cuando mi madre no venía a ayudarme, cada día me costaba más hacer las cosas en casa.
Después de medio año de casada, Matt terminó con su novia. Un día vino cuando mi mamá no estaba y Nathan estaba trabajando. Él estaba algo ebrio, lo hice pasar, aunque sabía que no debía hacerlo porque él era amigo de Nathan y no era correcto que viniera así estando yo sola en casa. Traía 2 cervezas y me dijo que pensaba que Nathan estaba en casa. Nos sentamos en la sala y hablamos sobre lo que pasó con su novia. Yo sentía algo por Matt, por eso cuando él me besó no lo detuve. Tuvimos intimidad ahí en la sala. Luego de esa vez fui a su casa en otras ocasiones. Después de la primera vez, él dejó de venir a mi casa. Después de casi 6 meses, fui a su casa, Matt me dijo que ya no podía hacerlo más, porque Nathan era como su hermano y traicionarlo lo estaba matando. Ese día me dijo que volviera a casa y me comportara como una verdadera esposa. Eso me rompió el corazón en 1000 pedazos, pero lo acepté. La primera semana fue muy difícil porque yo quería ver a Matt, pero después de una semana comencé a tener síntomas extraños. Se lo comenté a mi madre, y ella me abrazó muy alegre. Luego me dijo, «¿Estás embarazada, hija?» Fuimos a comprar pruebas y las 2 salieron positivas, pero en mi mente estaba la duda de si sería de Matt o de Nathan. Yo vivía una novela en mi cabeza. Sabía que esto no era justo para Nathan, él no se merecía nada de esto. Después del nacimiento de mi hijo, pasaron 6 meses y le hice una prueba de ADN con un cabello de Nathan. Salió negativa. La semana siguiente fui a buscar a Matt. Cuando llegué a su casa, estaba con una mujer, una chica morena muy bonita. Hablé con él después de que la morena se fue. Le dije que mi hijo era suyo. Matt se desesperó y gritó que no podía ser cierto. Luego dijo que él era un maldito borracho, y que sería un terrible padre para mi hijo, soy mujeriego Úrsula. Yo no reclamaré la paternidad de ese niño, pero que si yo quería arruinar mi vida, la de Nathan y la de mi hijo, que se lo dijera a Nathan. Que le dijera que lo había engañado con su mejor amigo, y que el hijo que él creía suyo no era de él, sino de su mejor amigo. Yo le dije que estaba enamorada de él, no de Nathan, que solo me casé por conveniencia. Matt me miró y dijo, «¿Qué dijiste, Úrsula?» Me casé con Nathan, para que no me echaran, eres una maldita hija de perra. Lárgate, y no vuelvas. Si quieres, nos veremos en una corte. Me fui a casa y, sentada ahí lloré mucho, y tomé una decisión, jamás mi esposo ni mi hijo sabrían la verdad. Matt se casó con una chica rubia, y tienen 2 hijas de la edad de mi hijo menor. Matt ha venido en algunos cumpleaños, obligado por Nathan. En esas ocasiones no hemos hablado de nada. Matt volvió a visitarnos después de 4 años, cuando ya estaba casado. Durante ese tiempo, aprendí a amar a Nathan, y eso se notaba mucho. Hubo un tiempo en que Matt intentó acercarse a mi hijo Peter. Esto sucedió porque Nathan no podía ir a los juegos de Peter, y yo tenía que ocuparme de mi hija Marta, que estaba pasando por una complicada situación médica. Un día, Peter me dijo que su tío Matt estaba actuando de forma extraña con él, como si fuera su padre, y esto le incomodaba mucho. Mi hijo me dijo que dejaría de jugar si Matt seguía yendo a sus partidos. Entonces, tuve una conversación con Peter donde lo manipulé para que no le dijera nada a Nathan sobre cómo se sentía ni sobre el comportamiento incómodo de Matt. Le aseguré que su hermana estaba mejor y que, de ahora en adelante, yo iría a sus juegos para traerlo de vuelta a casa. Le escribí a Matt y le conté lo que mi hijo me había dicho, pidiéndole que no volviera a buscarlo porque se sentía muy incómodo con eso. Matt lo entendió, pero 3 meses después volvió al campo de béisbol donde jugaba Peter, y esta vez estaba ebrio. Intentó hablar con mi hijo, pero el entrenador lo impidió y lo echó de la cancha. El entrenador me llamó para informarme lo que estaba ocurriendo. Yo me había demorado un poco en casa con algunos asuntos, por lo que dejé que Peter se fuera a la práctica con un compañero y su mamá. Cuando llegué al campo, Matt estaba en su auto esperando a que Peter saliera. Lo vi y me acerqué, advirtiéndole que llamaría a la policía si volvía a acercarse. Él dijo que era el padre de mi hijo y que tenía derechos. Bajó de su auto y afirmó que lo único que quería era iniciar un vínculo con su hijo. Le respondí que Peter tenía 15 años y que jamás lo vería como su padre, que era mejor que siguiera viéndolo como su tío o se arriesgara a que lo odiara toda su vida. Matt pareció entender, pero cuando di media vuelta para irme, me tomó del brazo y me giró hacia él, diciendo, «Escúchame, por favor». En ese momento, Peter,
que ya medía 1,75 metros y pesaba 70 kilos, corrió hacia mí, me apartó y lanzó un golpe al estómago de Matt, que lo hizo vomitar todo el alcohol que había bebido. Algunos amigos de Peter salieron detrás de él y casi golpearon a Matt también, pero les pedí que no hicieran nada para evitar meterse en problemas. Matt se recuperó del golpe, dijo que lo sentía mucho y se fue. Mi hijo estuvo a punto de llamar a su padre, pero lo detuve y le dije que Matt no volvería nunca más. Le prometí que si volvía, le diríamos a su padre y a la policía. Peter dejó el béisbol un año después, y Matt no volvió a molestarnos. Se mudó y no supimos más de él. Mi hijo me preguntó por qué Matt actuaba de esa manera, pero no recuerdo que le respondí. Esa noche, cuando todos en mi casa dormían, llamé a Matt y le dije que jamás volviera a acercarse. Él prometió que no lo haría, y como ya dije, cumplió su palabra. Con el tiempo, cada vez que recordaba lo que había hecho con Matt, me entristecía mucho. Fui a terapia en secreto, sin que Nathan ni mis hijos lo supieran. Maduré y entendí el alcance de lo que había hecho. Mi terapeuta me enseñó a vivir con lo que hice. Por mí, mi esposo nunca se enteraría de que Peter no es su hijo, pero la verdad finalmente me alcanzó. Mi vida estaba hecha pedazos. Mi hijo está lidiando con lo que significa, que el hombre que él odia es su padre. Mi esposo llegaría en cualquier momento. Mi hija, Donna y yo estábamos con los nervios destrozados. Hoy en la mañana, mi vida era otra, 8 horas después, jamás volvería a ser la misma. No había forma de ocultar lo que había pasado. Al principio lo pensé, hablaría con Peter para que guardara en secreto lo de la prueba de ADN, pero casi de inmediato me di cuenta de que no podría hacerlo. Mi hija estaba afectada, mi hijo también, y tanto Donna como Marta dijeron que Peter no podría guardar ese secreto. Mi hijo Peter no podría ver a mi esposo, Nathan, y ocultarle que sabía que no era su hijo. Mi hija y Donna se quedaron a esperar a mi esposo, no quisieron dejarme sola. Nathan había cambiado con el tiempo, ya no era el mismo chico que conocí. Me refiero a su carácter, que con los años se volvió más explosivo, más duro. Si mi hijo Peter sabía dar golpes a los 15 años, era por Nathan, que también tuvo que aprender. De joven era algo ingenuo, y sus amigos y compañeros de trabajo solían hacerle bullying. En algunas ocasiones, Nathan volvía del trabajo frustrado y se encerraba en el garaje. En una conversación que tuve con él sobre lo que le molestaba, me dijo que tenía miedo de que sus hijos lo vieran como un cobarde por no enfrentar a los abusivos. Después de eso, cambió con los meses. Compró un saco de boxeo, lo colgó en el garaje y pasaba horas ahí. Tomó clases de boxeo, pero luego de un tiempo las dejó. Escuchamos el auto de mi esposo estacionarse afuera. Mi hija y Donna se asustaron, y yo sentí que me desmayaba. Estaba mareada, con miedo, me puse pálida. Él abrió la puerta y nos miró a las tres hechas un desastre. Me saludó a mí primero, luego a Donna y a mi hija. Nuestras respuestas fueron débiles, apenas audibles. ¿Ha pasado algo, cariño?, dijo él. Mi hija se levantó y dijo: Mamá, Donna y yo estaremos en la cocina. Mi cuerpo sudaba, mi voz temblaba. Sabía que Nathan no me haría nada, pero su reacción me daba miedo. Nathan, tenemos que hablar, por favor siéntate, dije. ¿Ha pasado algo con alguno de los chicos, Úrsula?, dijo Nathan, muy serio y preocupado. Mi corazón parecía que iba a explotar. Nathan, yo quiero decirte que... No pude continuar hablando, me quebré y empecé a llorar. Nathan me tomó de los brazos y me dijo: ¿Qué te pasa, amor? ¿Estás enferma? Nathan, perdóname. Quiero que sepas que te amo con toda mi alma. Úrsula, por Dios, ¿qué está pasando? Nathan, por favor cálmate, te lo diré, pero cálmate, por favor. Está bien, Úrsula, algo ha pasado y no quieres decírmelo, respondió él, mientras se levantaba para ir a la cocina. ¿Marta y Donna saben algo? Nathan, espera. Te lo diré, por favor siéntate. Él se sentó. Lo abracé por última vez y le di un beso en la boca, a modo de despedida. Luego le dije: Nathan, lamento mucho lo que te voy a decir, lo lamento mucho, amor. Peter no es tu hijo. ¿Qué dijiste, Úrsula? ¿Peter no es mi hijo?
¿Qué clase de broma es esta, Úrsula? Nathan, escúchame, Peter no es tu hijo. Nathan se levantó violentamente del sofá y gritó. ¿Es en serio? ¿Es en serio lo que estás diciendo, Úrsula? ¿Cómo que Peter no es mi hijo? ¿Estás ebria o qué carajos te pasa? Úrsula, más te vale que aclares esto. Dime de qué estás hablando. Nathan, Peter se hizo pruebas de ADN. Sí, yo sabía que lo haría, me lo dijo, respondió Nathan, mientras tomaba la hoja con los resultados. Temblando, lo vi leerla. Su rostro se descompuso. No puede ser. Peter no es mi hijo. ¿Cómo es posible esto? No, no es posible. Gritó Nathan, mirando la hoja. No pude mentir más. Nathan, yo te engañé después de que nos casamos. Fue un error, uno que me duele mucho. Nathan caminó hacia mí y levantó la mano. Me quedé paralizada, pero no me golpeó. ¿Me engañaste? ¿Con quién me engañaste, Úrsula? Dijo, tomándome de los brazos y sacudiéndome. Mi hija y Donna intentaron hacer que me soltara. Papá, por favor, suéltala. Señor Nathan, por favor, cálmese, suplicó Donna. Lo siento, Nathan, por favor, perdóname. ¿Ustedes sabían esto? ¿Desde cuándo lo saben? Preguntó Nathan, dirigiéndose a nuestra hija. Papá, yo lo supe ahora, por favor cálmate, respondió ella. Señor Nathan, Peter lo supo hace 3 días. Él está muy mal, lo necesita, por favor, tiene que pensar en él, añadió Donna. ¿Dónde está mi hijo? Está con un amigo, respondí entre lágrimas. Úrsula, ¿con quién me engañaste? Gritó Nathan. Mi hija y Donna me miraron asustadas. Me tapé el rostro y lloré aún más fuerte, deseando que todo terminara, pero sabía que no lo haría hasta que le dijera quién era el padre de Peter. Nathan, el padre de Peter es. No me dejó terminar. Es Matt, ¿verdad? ¿Te revolcaste con Matt? No contesté, solo lloraba. Responde de una maldita vez. Gritó Nathan. Es Matt, papá. Es el tío Matt, intervino nuestra hija. Hasta ese momento, Nathan no había llorado. Me miró con ira y derramó una lágrima. Luego dijo. Agarra tus cosas y lárgate, Úrsula. No quiero encontrarte aquí cuando vuelva. Después de eso, se fue al garaje. Lo oímos gritar mientras golpeaba el saco de boxeo, con una fuerza que nunca le habíamos escuchado antes. Mi hija me abrazó y me dijo. Mamá, ven conmigo. Tenemos que esperar a que papá se calme. Señora Úrsula, debemos alistar su maleta, dijo Donna. 10 minutos después, oímos el auto de Nathan alejarse rápidamente. Donna intentó llamar a Peter, pero no le contestó. Yo estaba acabada mentalmente, mi cuerpo era un estropajo sin fuerzas. Antes de levantarme, escuchamos unas llaves sonar. Era mi hijo menor, Chris, que volvía de estudiar. Normalmente venía solo o con algún amigo, pero esta vez estaba con una chica, su novia. Chris escuchó todo lo que teníamos que decirle. Nuestra familia estaba rota. Esa misma noche, mi hija llamó a Chris para saber si Nathan había vuelto, pero mi hijo menor dijo que no a la mañana siguiente, todos despertaríamos a una nueva realidad familiar. Todos estábamos preocupados. Llegó la noche siguiente y no había noticias de Nathan. En la madrugada del día siguiente, cuando estábamos como locos buscándolo, mi hija recibió una llamada de una delegación policial para avisarle que Nathan estaba detenido por agresión. Nathan había viajado en su auto un día y medio entero para ir a buscar a Matt. Lo encontró en su trabajo y lo confrontó. Matt trató de huir de Nathan, pero fue en vano, Nathan lo alcanzó fácilmente. De no ser por la seguridad del lugar, las cosas para ambos habrían sido peores. Donna llamó a Peter y él, junto con mi nuera, se fue a la delegación. Mi hija y yo iríamos en las primeras horas de la mañana. Para llegar lo más rápido posible, tuvimos que ir en avión. Cuando llegamos, mi hijo ya había pagado la fianza y esperábamos la orden de liberación. Nos dieron la opción de ver a Nathan, porque no estaba en un área restringida. Pero mi Nathan rechazó mi presencia.
Mi hija estuvo con él media hora hablando, luego apareció Donna y mi hijo Peter. Donna dijo que era mejor que yo no estuviera ahí, porque Nathan no quería verme. Mi hijo se quedó y Donna me acompañó afuera. Al casi salir, vi a Matt que entraba a la delegación con un tipo que era su abogado. Él me miró e intentó detenerse para hablar, pero yo seguí de largo. Donna lo había visto un par de veces anteriormente, y ella también siguió de largo. Entramos a una cafetería al frente de la delegación, me quedé en silencio, puse mis manos en mi rostro y empecé a llorar. Lloré con toda la amargura del mundo. Realmente no sabía qué debía hacer. Esperamos media hora más, mi esposo y mis hijos salieron. Mi hijo Peter volvería con mi esposo en el auto, Donna, mi hija y yo volvimos en avión. Ellos llegaron luego de un día y medio, en el camino hablaron mucho sobre lo que venía ahora. Ya en la casa de mi hija, Matt me llamó. Al principio dudé en responderle, pero yo quería saber si él iniciaría una demanda en contra de Nathan. Hola, Úrsula. Sé que tal vez no sea el momento, pero quiero que sepas que lamento mucho lo que ha pasado, realmente siento que esto haya acabado así. Está bien, Matt. Yo estoy pagando mis errores. Pero quiero saber si vas a demandar a mi esposo. No, Úrsula, yo entiendo cómo se debe estar sintiendo. ¿Sabes? Mi esposa me engañó hace 5 años. Sé lo que se siente. Yo no quiero más problemas con Nathan ni con Peter. Tal vez en algún momento Peter y yo podamos tener una charla, sé que podría ser imposible, pero solo dile que si algún día está listo para hablar, yo estaré encantado de hacerlo. Está bien, Matt. No te prometo que se lo diré ahora, pero en algún momento lo haré. Gracias, Úrsula. Bueno, adiós, cuídate. Adiós, Matt. Luego de 3 días, mi hijo Peter aceptó ir a terapia con Donna. Una semana más tarde, me llamó y dijo que quería hablar conmigo. Peter quiso prepararme para lo que se venía para mí. Me dijo que Nathan pensaba divorciarse de mí y que no había vuelta atrás. Para mi esposo, es como si lo que hice hubiera sido ayer, no le importa que mi engaño haya sido hace 20 o 30 años, él lo siente como si hubiera sido hace muy poco. Mi esposo ha dicho que en un principio sospechó algo, pero que tuvo miedo de afrontarlo y, además, creía en lo que yo le decía cuando le decía que lo amaba. Nathan me permitió visitar a mi hijo Chris el tiempo que yo quisiera, pero que si decidía yo volver a casa, él se iría. Definitivamente no volveríamos a vivir bajo el mismo techo. Esto le ha afectado mucho a Chris, pero ya no hay nada que se pueda hacer. Mi hijo Peter dice que me ha perdonado, pero a veces lo siento un poco distante. Mi hija Marta me ha dado oficialmente una habitación en su casa, su esposo entiende la situación y está mostrando apoyo. Luego de 1 mes y medio, Nathan aceptó tener una charla conmigo, previo a la firma del divorcio. Estábamos en una pequeña cafetería, no muy lejos de la casa donde Nathan y yo habíamos vivido tantos años juntos. Había esperado por esta conversación, pero ahora que estaba frente a él, las palabras se me trababan en la garganta. Nathan no parecía querer mirarme directamente. Sus ojos vagaban por el lugar como si buscara algo mejor que mirar, algo más importante que verme a mí. El silencio se hizo incómodo hasta que decidí romperlo. Hola, Nathan. ¿Cómo has estado? Nathan apenas giró la cabeza hacia mí, su expresión era dura, casi indiferente. Hola, Úrsula. Peter dice que tienes algo que decir antes de la firma del divorcio. No sabía por dónde empezar. Tenía tantas cosas que decir, pero las olvidé todas, aún así las recordará todas se sentían inútiles frente al daño que ya había hecho. Me aferré a lo único que sabía que tenía que hacer, pedir perdón, aunque fuera tarde. Nathan, solo quiero disculparme por mi comportamiento de hace años y por todo lo que ha pasado ahora. Sé que no tiene sentido explicar nada ahora, pero quiero que sepas que te amé y aún te amo. Yo sé que he sido injusta contigo, desleal y al principio una terrible esposa, pero aprendí a amarte. Tú me demostraste que eres un gran hombre, no sabes cuánto me duele perderte. Nathan soltó una leve risa sarcástica. Luego preguntó, ¿cuánto tiempo, Úrsula? Perdón, Nathan, ¿de qué hablas? Nathan finalmente me miró, sus ojos estaban llenos de un enojo contenido, de dolor que se había acumulado estos días. ¿Cuánto tiempo me engañaste con Matt? Sentí un nudo en el estómago. No quería contestar, sabía que cualquier respuesta solo empeoraría las cosas,
pero no podía quedarme callada. Nathan merecía saber la verdad, aunque doliera. No lo recuerdo bien, Nathan. Dije bajando la mirada. Su voz se elevó un poco, lo suficiente para que algunos en la cafetería voltearan hacia nosotros. ¿Cuánto tiempo, Úrsula? ¿Un mes, 2, 5, un año? ¿Cuánto tiempo me engañaste con Matt, Úrsula? Mis ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Me dolía revivir ese tiempo, me dolía ver el dolor en su cara. Su voz llena de ira hacia mí. Creo que fueron 5 meses. Dije. Nathan apartó la mirada, sus ojos se fijaron en la ventana de la cafetería. Mordió su labio, claramente tratando de contener la ira. Permaneció en silencio por un momento. ¿Por qué no te fuiste con él, Úrsula? ¿Por qué no te largaste con él si era eso lo que tanto querías? No esperaba esa pregunta, y mucho menos su tono, como si estuviera pidiendo alguna especie de explicación lógica. Me quedé en silencio. Nathan se levantó de la mesa. Nathan, por favor, no te vayas, voy a responderte. Nathan, Matt dijo que tú eras su mejor amigo y me rechazó, no quiso aceptarme, tampoco quiso hacerse cargo de Peter. Nathan giró la cabeza hacia mí lentamente, sus ojos de ira. Lo intentaste irte con él, a vivir con él. Malditos desgraciados. Dijo Nathan. Creíste que estarías mejor con él entonces, ¿verdad? Me quedé en silencio, mis manos temblaban bajo la mesa. No había cómo evadirlo, así que decidí ser honesta. Sí, Nathan, lo creí, por eso lo intenté. Lo siento mucho. Nathan se quedó mirando por la ventana nuevamente, sus ojos se tornaron rojos. No soltó ninguna lágrima. Luego dijo, ¿por qué te casaste conmigo, Úrsula? Su voz era más baja ahora. Como si hacer esa pregunta le doliera. Nathan, tú sabías que me echarían a mí y a mi familia, tú lo sabías, yo necesitaba quedarme, tú lo sabías todo eso. Nathan bajó la mirada, y dijo como para él mismo, fui tan ingenuo. ¿Estabas enamorada de él cuando nos casamos? Esta pregunta me enterró por completo. Con la voz rota, le respondí, sí, Nathan, yo estaba enamorada de él cuando me casé contigo. Nathan me miró, fue la última vez que vi sus ojos ponerse rojos. Luego dijo, si él hubiera sido mi mejor amigo, jamás te habría tocado. Tú y él son la misma mierda, pero con diferente envoltura. 30 años contigo tirados a la basura. Esto es una maldita pesadilla. Mis lágrimas caían sin parar, pero Nathan parecía que ya no le importaba. Su rostro se había endurecido. Luego dijo, necesito que vuelvas a casa. Chris te necesita más que a mí. Me iré en 3 días, ya lo hablé con Chris. Volverás al día siguiente de que me haya ido. Me quedé en silencio. Nathan se levantó lentamente, dejó un par de billetes sobre la mesa para pagar los cafés que ninguno de los dos había tocado. Antes de irse, dijo. No puedo esperar para rehacer mi vida lejos de ti. Bajé mi cabeza y cerré mis ojos, en mi última oportunidad de hablar dije. Nathan, no te vayas así, por favor, lo siento mucho, perdóname, te necesito a mi lado, por favor, quédate. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y se fue, dejándome allí, sola en aquella cafetería, sintiéndome como si estuviera en un agujero lleno de mierda desenterrada. La gente me miraba y murmuraba. Esta conversación solo sirvió para que Nathan supiera la verdad. Y ahora, con la verdad a la vista, lo único que me quedaba era enfrentar el vacío que había creado entre nosotros, un vacío que parecía imposible de llenar. Llamé a mi hija y ella pasó por mí. Luego de 4 días, ella me trajo de vuelta a casa. Nathan ya había sacado todas sus cosas. Mi hijo Chris estaba con sentimientos encontrados. Por un lado, yo había vuelto, pero ahora su padre se había ido. 20 días después, firmé los papeles del divorcio. Entre mis hijos corrió el rumor de que si su padre podía demandarme por fraude matrimonial, lo haría, pero después de tanto tiempo eso era imposible de probar. En la actualidad, Nathan no ha vuelto a casa desde que se fue, ni a visitar a Chris. Es mi hijo menor quien lo visita en su nuevo hogar. Nos hemos visto en la fiesta de Navidad en la casa de mi hija y en el cumpleaños de Peter, pero no hemos hablado nada. Por mi parte, quisiera hacerlo, pero él no quiere, dice que no hay nada que hablar.
La última vez que nos vimos en la fiesta de mi hijo, él me saludó diciendo, señora Úrsula. Eso se sintió horrible. Pero no es lo peor. Mis hijos no lo han querido mencionar, pero creo que mi exesposo está saliendo con alguien. Eso es algo que quema en mi corazón, pero sé que es posible. Un día, mi hijo Chris volvió de ver a su padre y estaba muy enfadado. Me dijo que no era nada cuando le pregunté qué le pasaba, luego se encerró en su cuarto. Habló con Peter y le preguntó si sabía que Nathan estaba saliendo con una mujer. Cuando mi hijo se va a la universidad, es cuando me pongo a llorar por Nathan. Poco a poco sentí que la casa se me hacía más grande, a pesar de que mis hijos vienen a verme. La mayoría del tiempo me siento sola y deprimida, por lo que tomé terapia. Luego de unos meses, mi hija me dijo que estaba trabajando en casa en unas artesanías y quería que trabajara con ella. 4 veces por semana, dejo todo listo en mi casa y voy donde mi hija a trabajar. Luego vuelvo a mi casa para atender a mi hijo Chris. Esta es mi vida ahora. Extraño mucho a mi esposo, aún tengo en la pared mi cuadro de matrimonio y mi anillo en la mano. Me tortura la idea de que mi esposo esté acostándose con otra mujer. Yo no lo he podido olvidar, y me duele mucho que él continúe sin mí. Sé que muchos dirán que debo seguir adelante, pero no puedo hacerlo. Siento que él volverá algún día, y quiero esperarlo, no importa cuánto tarde. Palabras finales. Entiendo que mi esperanza puede parecer ilusa para algunos, y reconozco que mi vida ha cambiado de una forma que es muy poco probable o imposible que vuelva a ser como antes. Pero no pierdo nada con soñar con que Nathan vuelva. Estoy aprendiendo a vivir con las consecuencias de mis decisiones, y aunque aún me duele, también sé que tengo que encontrar la manera de seguir adelante por mí misma. Mis hijos han sido mi mayor apoyo, y ahora que trabajo con mi hija en las artesanías, he encontrado pequeños momentos de paz y propósito. Quizás Nathan no vuelva nunca, y tal vez algún día yo también pueda aceptar eso del todo. Hasta entonces, haré lo posible por encontrar una forma de ser feliz en el presente, sin esperar demasiado del futuro. No quiero terminar sin decir que aún amo a mi esposo Nathan, tanto como el día que nos separamos. Gracias por haber leído mi historia. Gracias por ver el video. En la pantalla estará apareciendo otra historia que podría gustarte.